bienvenidas a este espacio en donde tú y yo podemos ser auténticas y hablar acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, las risas, las lágrimas, de todo un poco, y en donde podemos visitar también lugares profundos de nuestra vida y de nuestro corazón. Siéntete en confianza y en total libertad. Ponte cómoda, te acompaño en este momento en lo que sea que estés haciendo. Espero esto pueda inspirarte a ti que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti, que sepas que podemos ser amigas. Este espacio es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Nuestro objetivo es crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Hermanas, bienvenidas a este nuevo episodio. La verdad, esta es otra colaboración y estoy demasiado feliz porque esta hermana y esta amiga esté colaborando conmigo. Creo que ustedes la van a amar igual que yo, porque es una mujer que se da a querer demasiado rápido. Y pues quiero presentarles a mi amiga Gabriela. Yo la verdad quisiera que ella solita se presentara, porque hay muchas cosas que pues ella puede decir mejor que yo, pero es una mujer de Dios, una mujer increíble, que yo creo con 10 segundos que veas a Gabriela, ves el reflejo de Cristo en esos ojos, y con 5 minutos te convences, o sea, dices, ahí está Cristo. Entonces, sin más preámbulo, Gaby, bienvenida a este tu espacio. Hola, para mí es una súper alegría, no se pueden imaginar lo que es estar aquí. Pues primero que nada con Betty, ¿verdad? Compartiendo con ella y también con ustedes. Y pues como dijo Betty, yo soy Gaby Vargas, soy de República Dominicana, una pequeña isla en el Caribe. Y pues tengo 24 años, soy maestra. Y nada, básicamente pues así un poquito, ¿verdad?, de mi historia con el Señor y de cómo Él ha pues transformado mi vida. Yo creo que, o sea, yo conozco al Señor, o sea, desde siempre, soy de una familia católica, pero a pesar de que soy de una familia católica, no fue hasta mis 17 años, para ser exacta, que tomé como una decisión consciente de seguir al Señor, o sea, y de no mirar atrás y de permitir que Él me enamorara y quisiera todo lo que quisiera conmigo. Y por esa decisión de cuando tenía esa edad, pues hace 3 años tomé la decisión de ser misionera por un año allá en Monterrey, donde tuve la súper oportunidad, 1, de vivir en esa hermosa ciudad que amo con todo mi corazón, 2, de servir a Dios y 3, de conocer a personas súper importantes en mi vida y una de ellas es Betty, que para mí, pues, de verdad que fue un súper regalo, pues, conocerla todo ese año y que ella haya formado parte, de verdad, de esa historia en mi vida y que siga formando parte hoy. Igualmente. Pues precisamente era hablar de cómo nos conocemos, pero tú ya diste más información. Y está perfecto, claro, pues nos conocimos cuando tú estuviste aquí en Monterrey. Platicábamos Gaby y yo antes de empezar a grabar que fui yo quien me acerqué a Gaby. No es cierto. Quien la agregó por Instagram, porque yo veía que pues varias personas, mis amigas aquí en Monterrey ya conocían a Gaby, entonces yo la escuchaba hablar de ella. Y de repente me salió como que como que Instagram te recomienda amigos y yo de que, pues según yo la conozco porque conozco a la gente que la conoce. Y te agregué a Instagram. Escucho de ella. Sé quién es. Entonces, pues ahí, y después tú decías que como que yo te dije, yo no me acordaba eso, pero... Sí, o sea, yo decía que yo la conocí, o sea, como coincidimos en algo, creo que en uno de los conciertos que Betty estaba cantando, que yo fui, y nada, o sea, como que nos pusimos a hablar y o sea, nos caímos bien, y yo cumplía años, o sea, esa semana, y me acuerdo que yo, de la nada, de verdad me preguntan por qué, la invité a mi cumpleaños, y le dije como, oye, yo voy a hacer una cena para mi cumpleaños, yo acababa de llegar realmente, y la invité, pero ella se enfermó y no pudo ir. Entonces, cuando ella me dijo eso, ella me dice como, ay, no puedo ir, pero ¿qué tal si nos tomamos un café? Y yo en verdad dije como que está súper raro porque yo como que no la conozco mucho para tomarme un café con ella.
pero, o sea, creo que fue el Señor, de verdad, no Sí, creo, no estoy segura que fue el Señor. Dije sí. que sí y literal duramos como 3 horas hablando en ese Sí. café, Nos dimos cuenta que éramos súper parecidas. Súper literalmente. parecidas. Y entonces yo quería hacer ya le había dicho a Gaby que iba a hacer esto, pero ya yo quería hacer este hincapié de cuando les decimos que el Señor va a poner en su camino buenas amistades, o sea, personas que son también de su pueblo, háganle caso y créanle al Señor, porque verdaderamente fue el Señor el que nos llevó a encontrarnos. O sea, si nos ponemos a ver el plan maestro del Señor, nos vamos a dar cuenta que pues ahí estábamos las dos en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Y es el Señor el que se encarga de hacer estas como amistades estratégicas tan hermosas. Entonces, háganle caso al Señor y crean en que el Señor puede. Sí, sí, totalmente. Y que creo que son amistades que, o sea, que valen la pena. Son una amistad fundamentada en Cristo. O sea, siempre una amistad que es una ganancia. Sí, De verdad que amén, sí. amén. Y pues bueno, hay un tema específico del que queremos hablar. Yo creo que ya se dieron cuenta por un poquito por el título del episodio, pero como siempre, yo ya le dije a Gaby, ya hablamos de esto. Me encanta establecer una base sobre la cual podamos como que construir. Ya hemos dicho varias veces en este podcast, podemos coincidir por ser mujeres que siguen a Cristo en muchísimas cosas, pero va a haber cosas que tal vez no, ¿verdad? Puntos tal vez un poquito más allá, como que más afuera. Pero creo yo lo más fundamental, todo lo que tiene que ver con el catecismo, con el amor de Dios, son temas que compartimos pues todos, ¿no? Entonces queríamos como sentar esta base, Gaby y yo, de quiénes son los santos y qué es eso de ser santo, porque la verdad yo creo que son temas, y es un tema específico que nos interesa mucho a ti y a mí, o sea, que con los años hemos ido como que abrazando más a los santos, como que claro, te unes a Cristo desde el principio porque es el que te enamora, pero luego te presenta a toda su familia, como estos son todos mis hermanos, ¿no? Y Sí, entonces sí. te vas haciendo amigo de sus hermanos y así, ¿no? Pero a ver, Gaby, platícanos. Para ti, ¿qué es ser santo? Ando de platicar un poco de eso, como también Ujú. yo creo que lo bueno de los santos es que te muestran a Jesús de una Sí. manera diferente también. O sea, sí conocí a Jesús de una manera personal y sí, como tú decías, como me agarro a Jesús, pero cuando me presenta todo ese grupo de personas que también lo conocen, Ujú. es como, ok, o sea, puedo conocer más de quién es Él a través de ellos. Totalmente. Entonces, pues, eh, los santos, ¿verdad? Esas personas que creo que todo el mundo tiene que conocer por lo menos a un santo, Sí. aunque sea que lo haya escuchado una vez en misa. Pero, pues los santos, ¿verdad? Son personas que, o sea, que ya gozan de la presencia del Señor y como diríamos nosotras y de una manera llana, como que llegaron directito al cielo, Sí. por así decirlo, ¿verdad? Y así, santos, ¿verdad? Que nosotros conocemos que son, o sea, muy conocidos más bien en la iglesia. Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa, San Juan Pablo II, San Francisco de Asís, o sea, son santos que sabemos, ¿verdad? O sea, que quizá no nos sabemos su historia, pero sabemos que son santos y que son personas que fijo fueron directo al cielo y que representaron a Jesús. Sí. Y pues sí, o sea, platicábamos, o sea, como que las bases, pues ya conocemos, ¿verdad? Que estos santos, pues para llegar a ser santos tuvieron que ser beatificados, canonizados, o sea, es todo un proceso el que lleguemos a reconocer a alguien aquí en la tierra como santo, pero estamos seguros al decir, oye, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús, al decir que es un santo, pues la Iglesia Católica está aceptando y reconociendo que esta persona ya mora, como dices tú, o que ya disfruta de la presencia y de la vida eterna, ¿no? De la presencia de Dios y de la vida eterna. Entonces, Sí. como yo le decía a Javi, esto realmente es información que todos pueden a la que todos pueden acceder. Yo creo que les voy a dejar un link abajo en las show notes con alguna información, pero esto es como que un proceso sumamente transparente. O sea, la iglesia para nada es como que no diga lo que está pasando. Pues esto es algo que todos pueden conocer. Pero sí, como dice Gaby, prácticamente pues los santos son aquellos hermanos mayores en la fe que estamos seguros que ya pues ya gozan de la presencia de Cristo, o sea, qué padre. Ujú. Y la verdad hay Sí, muchos misterios, o sea, hay este misterio de amor de la canonización de nuestros hermanos, o sea, o de que tengan esta comunicación con nosotros. Yo alguna vez me puse como a leer en el catecismo y es algo sumamente hermoso. Sumamente, o sea, sí, no me voy a poner profunda, pero es algo muy padre, muy padre. sí, y como tú dices,
que la iglesia es súper transparente, o sea, desde el momento en que la iglesia empieza como a canonizar o beatificar, o sea, lo informa, o sea, para que todos nosotros sepamos y también podamos ir conociendo la historia, ¿verdad?, de esa persona que está, ¿verdad?, en ese proceso nuevo de la iglesia. Pero también yo le decía a Betty, como que quería súper bueno, como que habláramos de que esos son los santos, o sea, las personas que conocemos que son santas. Pero la palabra santo o santo, específicamente cuando se habla de nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, eh, es de alguien que vive conforme al carácter de Dios, o sea, de alguien que vive conforme a Jesús y como Jesús quiere que nosotros vivamos. Entonces, aunque los santos son los santos y son reconocidos por la iglesia y los conocemos y aprendemos muchísimo de ellos, no significa que nosotros no podemos ser santos. O sea, claro que sí, o sea, nosotros debemos aspirar Sí. más bien a vivir conforme a ese carácter de Dios. Y es algo que todo, o sea, todo ser humano en la tierra puede Sí. serlo. O sea, quien quiera puede serlo. Sí, y la palabra dice, o sea, sean santos como el Padre Celestial es santo. Ujú. Pero ahorita decíamos, y creo que es súper importante volverlo a decir, que a veces confundimos o estamos tan embelesados con ver estas figuras en la iglesia así en sus atriles que decimos, oye, santo es aquel que es perfecto. O sea, hacemos esta como alusión a que santo igual a perfecto. Y yo la verdad, o sea, me confieso, tuve esa concepción por mucho tiempo, o sea, no puedo yo ser santa porque eso solamente los escogidos, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto. Todos estamos llamados, como dices tú, a ser santos porque santo es aquel que vive conforme a la voluntad de Dios y al corazón de Dios. Sí, o sea, y no sé, hace como 2 semanas yo veía un video de un sacerdote que decía como que nosotros no somos perfectos y si lo somos, entonces Jesús no vino por nosotros, porque Sí, Jesús vino por los imperfectos. sí. Y sí, o sea, como ser santo no significa eso, sino más bien como alguien que se reconoce que solo no puede, pero que con Cristo sí puede, y a pesar de que se cae y que se Ujú. tropieza, porque también hablábamos ahorita, como que todos los santos, ¿verdad?, tienen su carácter y tienen su manera de ser, que tienen sus defectos, y esa es la realidad, pero a pesar de ellos, viven conforme al carácter de Dios y desean que el Señor los transforme y han podido superar, ¿verdad?, junto con el Señor y han llegado a un caminar que los ha llevado a la santidad. Totalmente. Entonces, todos, creo que después de este capítulo, todos aspiremos a la santidad. Amén, amén. Y pues precisamente yo creo que está esta preciosísima, o sea, o este preciosísimo misterio de amor que es el de la comunión de los santos y cómo nosotros aquí en la tierra podemos, o sea, comunicarnos con nuestros mayores, hermanos mayores en la fe, pues a través de este misterio de amor de la comunión con los santos, ¿no? Y entonces yo creo que cuando la primera vez que escuché hablar de esto era como, esto suena como muy raro, pero leyendo un poquito más al respecto, específicamente leyendo el catecismo, me acuerdo que menciona cómo esta relación que podemos tener con los santos es gracias a la cruz de Cristo, o sea, gracias a la cruz de Cristo que funge como puente entre nosotros y el Padre, pues todos estos tesoros, ¿verdad? O estos talentos, dones son pues gracias a ese sacrificio, o sea, no son como que cosas que nos regalaron y que vienen con el paquete, sino todo el amor que Cristo nos dio, ¿verdad? O nos mostró a través de la cruz hace posible la comunión con los santos. Entonces, yo creo que a veces cuando hablamos de los santos, mucha gente piensa que son figuras históricas. O sea, Santo Tomás de Aquino, pues sí, claro, él escribió la Suma Teológica y ya. O sea, es como hablar de, va a estar bien raro, pero como de los héroes patrios. O sea, claro, pues son personas importantes para la iglesia, así como sería Miguel Hidalgo para la historia de México, pero ya, o sea, ahí se acaba. Y la verdad es que no, nosotros aquí en la tierra sí podemos tener una comunicación viva con los santos ahí en el cielo. Entonces a mí me encantaría platicar o que platiquemos de nuestras experiencias con los santos, de decir, aquí estamos dos locas que pueden testificar que los santos No, se comunican con nosotros. sí, o Cañón. sea, por ejemplo, yo puedo contar que Adelante. yo en este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Me empecé a leer el libro de Santa Teresita, el Niño Jesús. Ella es una de mis santas favoritas, o sea, ya la conocía, pero en cuarentena fue que realmente como que tuve el chance de leer sobre ella. Y como dice Betty, pensarán que somos locas, pero yo a partir de ese libro, en mi oración personal, cuando yo oro,
O sea, y cuando tengo mi tiempo de meditación y cuando pienso a veces en algo profundo, yo le digo, o sea, hablo con ella y le digo también como, oye, o sea, como guíame o enséñame a amar más o enséñame, así como para ti es difícil esto, para mí también, y yo quiero que tú me enseñes, o sea, dándole partícipe a ella en mi vida, o sea, y realmente ha sido sorprendente como ella me ha acompañado en este tiempo, o sea, específicamente en este tema del amor, ahora que estamos en casa, ¿verdad? Y que Sí, estamos conviviendo más con nuestra familia y que estamos haciendo muchísimos quehaceres, a mí a veces, o sea, me confieso y puedo decir que a veces me cuesta y a veces me quejo mucho y es como, porque por Santa Teresita tenía unas maneras hermosas sí, de darse sí y que de sí. amar que para mí era impresionante y yo cada que me quejo o pienso en quejarme digo como que Santa Teresita, ¿Qué hubiera hecho? ayúdame, Sí. ajá, o ayúdame a ser como tú, o sea, y a ver a Jesús en ese servicio que yo hago y realmente yo he visto su respuesta y como ella me ha acompañado. Sí. Entonces yo creo que es importante como no tener a los, o sea, sí es verdad que son importantes y tenemos que respetarlos, claro que sí, pero también entender que Jesús nos los regala para que aprendamos de ellos también y Ujú. para poder identificarnos con ellos. O sea, es súper bueno tener un santo que tú sientas que se parece a ti o que tienen características parecidas o tú leerlo y tú decir como, óyeme, que yo pensaba así mismo, o sea, como, Sí. wow, qué impresionante, como también te ayuda a ti mismo a saber que tú puedes ser mejor, o sea, y que es normal cualquier cosa que tú estás pasando. Sí, y fíjate que en mi caso, yo sí tengo santo, por ejemplo, yo me identifico mucho a veces con Santa Teresa de Ávila y muchas cosas de las, porque aparte es importante como cualquier amistad, porque con los santos eso queremos tener, amistades. Entonces, Sí, como cualquier totalmente. amistad es importante conocerlos, o sea, mínimo como dices tú, historia de un alma, o sea, conocer su vida, ¿no? ¿Quiénes eran? Y muchos santos tienen, bueno, iba a decir autobiografías, pero no, tienen biografías que escriben otras personas o tienen libros, ¿verdad? Que han escrito de sus vidas. Entonces, pues ahí ese es un medio para conocerlos y la verdad que nuestra oración también y nuestra vida es un medio para conocerlos. Yo diría que a veces hay santos que no conocemos, sino que se nos dan a conocer, o sea, se ponen en nuestra vida de manera tal que nos enseñan algo. O sea, yo te diría en mi experiencia, sé que San Francisco de Asís me ha buscado siempre. O sea, San Francisco de Asís ha estado presente en mi vida y San Francisco de Asís, ya les voy a contar por qué, pero me he dado cuenta que es muy diferente a mí. O sea, yo diría, por ejemplo, me identifico con Santa Teresa de Ávila, pero diría que mi amigo Francisco es muy diferente a mí, que eso también pasa en la vida real, no solamente somos amigos de la gente que es idéntica a nosotros. A veces dicen, y está esto, ¿verdad?, con las parejas de que buscas a una persona diferente o más bien complementaria a ti. Y yo siento eso con Francisco, yo siento que Francisco es muy diferente a mí, pero Francisco me enseña cosas que no son como, o sea, no sé, él es mucho más paciente que yo. Francisco ve al Señor en las cosas más pequeñas y yo quiero encontrar al Señor en otros lados y Francisco me ayuda un chorro a verlo en las flores y en el viento y en los pájaros. O sea, Francisco a mí me ayuda un chorro y la verdad es que ha formado parte de mi vida durante muchos años. Yo a Francisco te decía cuando hablábamos de esto que lo conocí a través de un VHS en casa de mis abuelos y era el único VHS que había y el que siempre ponían y el que siempre ponían. Y entonces cuando yo llegué a la preparatoria yo ya sabía quién era Francisco, ¿no? Pero pues pasa que me regalan un libro que se llama El suicidio de San Francisco y yo dije, pues esto no me va a servir de nada y fue hasta la universidad en que empecé a leerlo. Y El suicidio de San Francisco es un libro, San Francisco no se suicidó, ¿verdad? Pero es un libro que escribe un sacerdote y está súper padre porque es una novela histórica y narra los últimos años de vida de Francisco, de San Francisco de Asís. Y el autor, Santiago Martín, tiene la intención, es un sacerdote jesuita, de presentarte a Francisco en su debilidad, a un Francisco convaleciente, a un Francisco que ya está muy cansado, que no tiene ganas, o sea, casi casi de vivir, pero que se encuentra con Cristo y que tiene una fe muy fuerte. Entonces, para mí, ese libro cambió mucho mi perspectiva de los santos porque me di cuenta que los santos no son perfectos. O sea, que San Francisco de Asís no es el monje con la mariposa y ya, sino que es un hombre con problemas, o sea, con carácter, ¿verdad? Un carácter débil a veces, o sea,
bueno, no un carácter débil, pero sí como un liderazgo más pobre. O sea, él no quería estar al frente de nada, pero con una convicción muy fuerte. Entonces, ahí la verdad yo me di cuenta que Francisco era humano. O sea, dejé de idealizar a San Francisco de Asís y empecé a verlo como Francisco, como mi amigo que puede ayudarme en mi vida. Y Francisco me ha ayudado muchísimo en mi vida. Pero sí, o sea, yo testifico que los santos están vivos y se aparecen en nuestras vidas. O sea, a veces de repente, o sea, te encuentras alguna frase de Francisco o te topas a un fraile que resultó ser franciscano. O sea, yo creo que sí se manifiestan en nuestras vidas. O sea, ellos nos buscan. O sea, no sé cómo esté la onda. El Señor tiene sus Sí, cosas, pero nos ajá. buscan. No, y también en momentos que necesitamos a veces, Sí. o sea, por ejemplo, yo siempre, o sea, siempre mi santo favorito ha sido San Juan Pablo II. Les Mm. haré una historia sobre eso pero quiero primero decir esto, pero a pesar de eso, Santa Teresita se apareció en este momento en mi vida que yo no necesitaba, o sea, realmente yo necesitaba escuchar eso que ella había vivido, experimentado, y fue un regalo del Señor, o sea, totalmente el Señor la puso ahí y ella ha sido una gran acompañante en este tiempo de cuarentena. Pero hablando un poco de San Juan Pablo II, yo le contaba a Betty cuando ella me contó del tema del podcast, que, bueno, San Juan Pablo II más bien, como ustedes saben, ¿verdad? Fue papa. Y yo creo que yo tenía, cuando él murió, yo me acuerdo todavía, o sea, yo estaba en cuarto de primaria Mm. y yo siempre, o sea, siempre lo amé. O sea, mis padres saben que yo siempre lo amé porque primero me lo encontraba fascinante a él y también porque mis padres cuando se casaron, o sea, cuando yo no estaba ni siquiera pensaba en existir, lo conocieron, tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de conocerlo. Él vino a mi país y a mi papá lo llamaron así como a darle una serenata. Mis padres cantan los dos y nada, fueron ellos y tuvieron con él, o sea, en ese momento. Ahí, y entonces para mí esa historia como que siempre me llamó mucho la atención, o sea, y yo me acuerdo que toda mi niñez, o sea, yo vivía como que o sea, como que son mi mamá, como que yo lo quiero conocer, o sea, como que yo quiero conocer a esa persona y mi mamá me hablaba de él y para mí era fascinante, a tal punto que yo pensaba que solamente por ser papa como que tú eras santo, o sea, yo pensaba que él era santo. Para mí, él era santo y, o sea, yo me acuerdo que le decía a mami, como que con 7 años, yo le decía, mami, pero ¿por qué yo no lo puedo conocer? Como que yo quiero tener esa oportunidad de conocerlo. Y, o sea, como que creo que él fue el primer santo que me mostró como que es posible como ser Sí, cercano a Dios, ser cercano a Jesús, o sea, que no es algo como inalcanzable. Y como, y desde pequeña, como que era como era algo para mí impresionante, o sea, igual yo no obviamente, pero como que sí, sí creo que fue esa semillita que el Señor puso ahí, como para ir despertando, como ese deseo de conocerlo, o sea, de amarlo. Y por eso, como dice Betty, o sea, él no se parece a mí realmente en muchas cosas. Yo creo que yo me parezco un poco más a San Juan Bosco o a otro tipo de santo, pero a pesar de eso, como que él habló a mi corazón. O sea, y habló a mi corazón en un momento también que no lo estaba esperando y desde ese tiempo como ha seguido acompañándome, o sea, y sigue siendo alguien como muy importante para mí que me ha mostrado, o sea, Jesús. Y yo creo que eso es importante de los santos, o sea, como cada uno tiene una historia que contar, te sí. muestran una cara de Jesús diferente que quizá tú no conoces. Ujú. Y, y hace que también tú puedas conocer más a Jesús de esa manera y que tú también entiendas que tú lo puedes experimentar de esa manera. Sí. Porque cada quien es diferente, o sea, y eso lo vemos con nuestros amigos cuando hablamos de Dios. Entonces los santos que a veces experimentan cosas más profundas nos enseñan a Jesús, ¿verdad? Como de una manera como más cercana. Sí, porque hablábamos, por ejemplo, de San Pío X y decíamos ahorita antes de grabar, estábamos hablando de la película que tiene y cómo era bien intenso y bien particular San Pío X. Perdón, no, Sí, San Pío de Pietrelcina, y cómo hablábamos de cambió los, sí, ya nos confundimos de Pío, pero no, San Pío de Pietrelcina, cómo hablábamos de los estigmas y todo esto. O sea, hay unos santos, yo lo sé, o sea, yo cuando vi un documental de Santa Catalina de Siena dije, híjole, o sea, cuando te dicen que eso, o sea, que ese ejemplo de vida es un ejemplo de santidad,
dices, híjole, o sea, Santa Catalina de Siena dormía en el piso, o sea, dicen que quienes la veían casi la carne pegada a los huesos porque era delgada, 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 entonces, porque se la pasaba haciendo ayunos y comía bien poquito, entonces es como, híjole, te la ponen bien dura, pero claramente existen estos ejemplos de radicalidad, ¿verdad? Y de amor al Señor y de un amor llevado al extremo, y esos son santos hermosísimo. Santa Catalina de Siena es una santa importantísima en la iglesia, pero también hay santos más contemporáneos, ¿verdad? Yo creo que como dices tú, es súper padre conocer la historia de los santos porque son aquellos que vivían conforme a la voluntad de Dios. O sea, claro que están estos hermanos que son como, híjoles, súper radicales, pero no, o sea, pues esa fue su manera de vivir y su manera de seguir la voluntad del Señor, que no tiene que ser la de todos nosotros, o sea, no todos tenemos que vivir como vivía Santa Catalina, como vivió San Agustín, o sea, cada santo, como dices tú, nos presenta una cara distinta de Jesús y una manera, yo creo que de manifestar el amor de Dios, o sea, no nada más de cómo Dios los amó a ellos en su imperfección y su humanidad, sino también a mí lo que me encanta es ver cómo ellos manifestaban el amor de Dios. O sea, Santa Teresa de Calcuta, o sea, ya lo vemos muy normal, pero la obra que ella empezó, o sea, y cómo comenzó todo, pues es una obra hermosísima y esa es una manifestación del amor de Dios. O sea, el cuidar a los enfermos y a los pobres no era porque le gustaba, o sea, era porque así ella, pues, expresaba el amor de Dios, ¿no? Entonces, pues cada santo también tiene manifestaciones de amor súper hermosas y ahí también creo yo que vemos el poder que tiene Dios a través de una sola persona. O sea, como una sola persona que vive conforme a la voluntad de Dios puede cambiar al mundo, o sea, todo nuestro mundo. Totalmente. Hace como 2 semanas yo estaba reunida con mi guía espiritual y obviamente hablaba de Santa Teresita y me acuerdo que él me decía como, tú tienes que acordarte que tú no eres Santa Teresita, o sea, y que tú no viniste al mundo a hacer lo que vino Santa Teresita. Y como que yo me quedé mirándolo como, ok, o sea, sí, pero como que él me decía como, sí, o sea, como que lo que yo entendía más bien era como, es súper bueno que leamos de los santos y sepamos qué ellos han hecho y su historia y nos ayudan a ser mejores, a ser más radicales, pero también entender que el Señor, o sea, obviamente no podemos ser todos un San Juan Pablo segundo o todos una Santa Catalina de Siena o todos un San Agustín, porque no, o sea, cada quien tiene una historia que contar y cada quien, el Señor, algo que quiere hacer en nosotros, o sea, entonces sí, obviamente leer de ellos, aprender lo que podamos y aplicarlo en nuestra vida de la mejor manera posible, o sea, Totalmente. como desde yo, Gaby, o sea, como desde yo, Betty, puedo, ¿verdad?, amar más o puedo entregarme más o puedo ser más humilde o más servicial, pero sin dejar de ser yo y la persona que el Señor pensó que yo iba a ser, o sea, porque al final sí, si no somos, ¿verdad?, lo que el Señor quiere, entonces tampoco estamos llegando a nada. O sea, tenemos que cumplir también la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y yo creo que eso es súper importante. Sí, 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 es cierto, porque al fin y al cabo yo creo que no pretendo entender a Dios ni su manera de pensar, pero yo creo que esa es una de las cosas por las cuales tenemos esta relación con los santos, para aprender de ellos, para ver a Jesús a través de ellos, pero ahora sí para que tú te pongas, o sea, para que aprendas y tú te pongas las pilas, porque como dices, o sea, solamente estás llamada a ser Santa Gabriela Vargas, nada más, o sea, no eres Santa Gabriela Vargas, casi Santa Teresita, o sea, no, o sea, como que, pues ahí le puedes meter, ¿verdad? Orar como tal o meditar como tal, y están padrísimos los ejercicios de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? En el silencio y que las reflexiones de tal y las oraciones de tal, pero pues al fin y al cabo uno tiene que tener una manera de comunicarse con el Señor, una manera de orar para el Señor, y pues sí, son caminos distintos porque somos cada quien distintos y perfectos, ¿verdad? A los ojos de Dios. Y entonces me encantaría que habláramos porque creo que, ok, si nos están escuchando y tienen la intención de tener una relación con los santos, de conocer más, me encantaría que diéramos como nuestras recomendaciones. Ya sabes que soy súper práctica y que me encantaría que de este episodio se llevaran algo, como algo, no tarea, porque la tarea no le gusta a nadie, pero
pero como consejos prácticos. O sea, si nosotras pues logramos tener una relación con los santos, compartir un poco de lo que nosotras creemos que les puede ser útil. No sé si tú tengas ahí algo que quieras decirles. Bueno, algo útil para tener una relación con un santo. Yo creo que orar, o sea, como, yo creo que eso para mí sería lo primero, o sea, como en tu oración, o sea, dedicar un tiempo a eso, como Señor, o sea, yo quiero como que preséntame a un santo, ¿verdad? Que tú entiendas que me va a ayudar, o sea, ni siquiera tiene que decirle para qué. Puede ser que me va a ayudar y el Señor así de hermoso nos sorprende, que me ayude a conocerte más, o sea, y yo creo que el Señor de alguna manera u otra lo va a presentar, o sea, lo va a poner en tu corazón porque lo mencionamos aquí en el podcast y va a llegar a tu corazón ese nombre o así de una manera súper espontánea, va a llegar por Instagram, porque alguien te comente de un libro y ya cuando tú tengas, ¿verdad? Como ese santo, yo creo que sí, algo súper bueno es como leer su historia, o sea, leer su historia. Y no solamente de que, ay, leí el libro, por ejemplo, de Historia de un alma, Santa Teresita, no, o sea, leí eso como, ¿qué más puedo ver? Si hay una película, ver una película, también eso te ayuda a entender un poco más. Yo creo que esos serían como mis 2 primeros consejos. Son súper buenos, el primero sobre todo súper bueno porque precisamente si le decimos al Señor, oye, preséntame amigos aquí en la tierra, pues también podemos hacer lo mismo con los santos. Oye, tú que conoces a tus hijos, ¿verdad? Dios Padre, tú Jesús que conoces a tus hermanos, preséntamelos tú. O sea, ¿quién crees tú que podría ayudarme, no? O sea, como le presentarías un amigo a otro amigo, porque al fin y al cabo, pues ese es un tipo de relación que tenemos con Jesús, Él es nuestro amigo. Entonces me parece genial tu recomendación, genial, genial. Porque pues si nos logró presentar a ti y a mí, que no les presente a ustedes a un santo que él tenga ahí de recomendación. Yo creo que les diría, igual que Gaby, yo soy todavía más práctica que Gaby, les diría busquen leer, como activamente busquen leer de los santos. Si hay alguna parroquia cerca de su casa, pues investiguen, o sea, cómo fue la vida del patrono de su parroquia, o sea, como que activamente busquen conocer a más santos. O sea, probablemente el Señor, como dice Gaby, nos sorprenda, porque así es Cristo cuando le pedimos. Probablemente les va a presentar a alguien en específico, pero hay demasiados, o sea, decíamos Gaby y yo, creo que o sea, hay gente que fallece, ¿verdad? O sea, que muere en esta vida y que tiene las puertas abiertas para entrar al cielo, pero que no sabemos que está ahí, o sea, que no está per se en el canon, ¿verdad? Su nombre no está ahí escrito, pero no significa que no haya más santos en el cielo. Pero yo les recomendaría activamente buscar conocer a más santos. O sea, ¿sabes qué? Si vivo cerca de la parroquia de San Agustín de Hipona, pues leer acerca de la vida de San Agustín, que los va a llevar a leer sobre Santa Mónica, o sea, conocer a más santos, yo creo que también va a ayudar mucho a su vida. Y pues alguno tal vez como que sparks your interest, o sea, les gusta más que otro, ¿no? Pero sí, yo recomendaría como activamente leer y como dice Gaby, me he dado cuenta porque muchas hermanas me lo han estado diciendo, ver películas de santos ayuda a ponerles un rostro, como a hacerlos más humanos, porque luego, así como a veces ver la pasión de Cristo nos hace verdaderamente meditar sobre la pasión, porque como que a veces somos muy visuales y todo en nuestras vidas es muy visual, y entonces con esto pues todo está en los libros y entonces la verdad que las películas ayudan un chorro a contextualizar. Porque luego no te acuerdas que San Francisco de Asís vivió en donde no había, hermanos, radio, ni tele, ni nada. Entonces, como que a mí cuando menos, lo digo por experiencia, me ayuda a contextualizar y a ponerme en ese espacio, ¿no? A entender más de su vida. Sí, sí. Sí, yo creo que, o sea, también como que mientras más o sea, cuando ya conocemos un santo, yo creo que eso despierta algo y también tú vas a querer conocer más. O sea, digo, yo tengo mis santos que son más cercanos a mí, Betty también, pero no significa que no conozcamos a otros o que no queremos conocer a otros. O sea, sí, claro que sí, yo creo que uno siempre tiene que estar abierto a conocer todos los santos que uno pueda. Sí. Y hasta, o sea, a veces me pasa que estoy pensando en un tema en específico o tengo que dar una plática de un tema en específico y yo digo, oye, pero aquí tiene que haber algo que dijo un santo de esto y lo busco, o sea, y eso también es algo que le puede servir, o sea, si ahora mismo ustedes están pasando por un momento que
que necesitan algo en específico, pónganlo y hay santos que te ayudan para eso y también, o sea, como tener un santo que te acompañe, o sea, como ese amigo, ¿verdad? En un tema en específico, o sea, y orarle, ¿verdad? A ese santo para que llegue a Jesús. Sí, totalmente, porque y la iglesia lo reconoce y yo creo que hasta es parte de la tradición, mucho de la tradición aquí en México y me imagino que en Dominicana también. O sea, que si tienes un problema, pues Ujú. acudas al santo como patrón de ese problema. Entonces, precisamente, o sea, a veces queremos hablar con nuestros amigos que son más empáticos con nosotros, que tienen que nos entienden, pues porque pasaron por ahí. Y entonces es bien padre ver la vida, no nada más rezar la novena del santo patrono del no sé qué, sino también conocer la vida de ese santo y cómo es que ese santo llegó a ser reconocido como el patrono de los médicos, qué pasó en su vida y cómo, o sea, no se me ocurre en español cómo es, pero how did he overcome, o sea, cómo es que pasó por las adversidades y logró salir victorioso, porque al fin y al cabo, si está santificado, si está en el canon, ¿verdad? Si lo beatificaron y lo canonizaron es porque pues es un ejemplo para todos nosotros. Entonces, súper, súper buen tip también. Si tienen un problema, busquen al santo, al que le acuñan la solución de esos problemas. No porque sea Sí, milagroso, o sea, no siempre es así como que monedita de oro, pero no, pero por ejemplo, le cuento algo así rapidillo, como mi claro. hermana, tengo una hermana menor y ella se le pierde todo, o sea, todo se le pierde. Y ella como que se hizo amiga, ella ya lo dice, que se hizo amiga de San Antonio de Padua, que es el santo de las cosas perdidas. Y literal, o sea, ella dice que es su mejor amigo en el mundo entero, o sea, ella se le pierde algo y ella se sabe de memoria su oración. Y me No, acuerdo de una vez que se me perdió algo y yo como que no lo encuentro y le estoy orando al santo y ella me dijo como Gaby, tú tienes que tener fe que el Señor a través del santo va a hacer que eso aparezca. Y yo la miré como, entonces sí, o sea, como uno tiene que también tener su santo para ver de qué pata uno cogea y que ellos lo ayuden, porque totalmente. también para eso están los amigos. Total. Mis hermanas solteras no anden volteando a ningún santo. O sea, eso tampoco, por favor, no lleguen a esos extremos. Porque aquí en México hay de todo, ¿verdad? Pero no, entiéndanlo como una relación de amistad y como alguien que Exacto. acuden por ayuda porque saben que pasó por algo por el estilo o que ayudó a alguien más a pasar por algo así. Y no anden volteando a nadie. No anden volteando figuras. Eso sí que no. Ya sé. Pues bueno, para ir cerrando un poquito, me encantaría incorporarte, Gaby, a esta dinámica de hablar de la cosa o persona de la semana. ¿Alguna cosa, libro, revista, blog post, algo que haya, pues, como, no sé, presentándote al Señor en esta semana o alguna persona que te haya, no sé, pues que haya ahí, no sé, que te haya hecho sentir bien? Bueno, en verdad, ahora mismo se los comparto para quien quiera también seguirlo. Yo estoy escuchando un podcast junto con mi oración que se llama así mismo Meditación del Día RC, que es del Buenísimo. Reino Christi. Y básicamente es una meditación, o sea, del Evangelio del día junto con una oración y como un tiempo para, como de reflexión. Y para mí, o sea, creo que ese ha sido el highlight de mi semana, de la semana pasada también, como que poder tener ese tiempo en mi oración personal de escuchar, ¿verdad?, el Evangelio y hacerlo mío, o sea, hacerlo totalmente de Gaby y cómo en la vida de Gaby lo puedo encontrar. Entonces, creo que sí, y en verdad es muy bueno, así como oyen este podcast, les recomiendo escuchar ese, es muy bueno y lo pueden agregar a su oración. Buenísimo. De hecho, si no me equivoco, el Regnum Christi también tiene el de ¿qué haría Jesús? Que es uno como con unas nubecitas, que también son meditaciones bien cortitas. Precioso, precioso. Yo también le estuve escuchando el de meditaciones del día. Ayuda muchísimo a interiorizar. Y lo padre es que son cápsulas chiquitas. O sea, no es como que, a ver, espérame, déjame veo cuándo escucho media hora de un episodio. Sí, Sí, total, son como 10 minutos. sí, está padrísimo. Sí. Yo les diría que mi cosa de la semana, estuve revisitando la música de un artista, estadounidense que canta para el Señor, para Cristo, música cristiana, y saqué mi celular porque tiene un nombre medio extraño, se llama Francesca Battistelli, y tiene música como pop, ¿verdad? Así como, ¿cómo decirlo? Como
reciente, no sé, como contemporánea. Tampoco es así como que el reggaetón, no. Pero tiene música muy bonita y la verdad que en estos tiempos de encierro, a veces también nuestra mente se cicla y como que necesitamos algo, y para mí la música me ayuda mucho a como entrar en otro espacio mental, o sea, verdaderamente me ayuda a pues pensar de manera diferente. Entonces escuchar la música de esta artista me ha gustado un chorro, y como que el que canta ahora 2 veces, ¿no? Entonces ahí luego nos dicen, a ver, test, ¿qué santo dijo eso? Sí. Pero sí, o sea, yo a veces, ya sé, vamos a poner a prueba los conocimientos. No, pero yo la verdad siento que con la música puedo orar más, entonces me encanta. Pues bueno, Gaby, muchas gracias por acompañarme. La verdad es un honor tenerte aquí conmigo, y que los demás puedan conocerte y ser partícipes como de esta amistad tan hermosa que tenemos. O sea, que tengan una ventana pequeña. Me encanta. A todas las que nos están escuchando, muchas gracias por escucharnos, por darse el tiempo de platicar con nosotras. Las invito a que compartan este podcast para hacerlo llegar a más personas. Sí, Gaby, adelante. No sé si quieres decir algo para despedir. No, muchísimas gracias, en verdad, a ti, amiga, por invitarme. Tú sabes que fue una súper alegría estar aquí. Y para ustedes que nos escuchan, solo decirles, el Señor es lo máximo, el Señor es lo mejor que existe. Déjense sorprender por Dios. Déjense que Él los enamore, que encuéntrense con Él, con su gracia. Yo creo que eso es lo mejor que podemos conseguir todas nosotras. Amén. Y pues, hermanas, si están escuchando esto desde Spotify, no se olviden de darle seguir. Si están en Apple Podcasts o en Google Podcasts, déjenos una reseña, un comentario. Esto nos ayuda muchísimo a promover el espacio. Gracias por acompañarnos a Gaby y a mí en este como pequeño espacio y pequeño momento. Les mandamos un abrazo y pues, Gaby, te voy a comprometer junto conmigo a orar por la gente que escucha este podcast, que ellos oren por nosotros para que podamos seguir compartiendo al Señor. Y pues, hermanas, nos vemos en el siguiente episodio y paz y bien.